Alemania firma el tratado el 28 de junio de 1919 en el mismo salón donde 48 años antes proclamó su propio imperio. El Salón de los Espejos de Versalles fue elegido deliberadamente. El mismo lugar donde el rey Guillermo I de Prusia fue coronado Kaiser del recién unificado Imperio Alemán el 18 de enero de 1871, después de humillar a Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Los franceses recordaban esa humillación con una precisión que no había disminuido en casi medio siglo. Ahora los papeles se invertían. Los delegados alemanes firman con la expresión de hombres que están enterrando algo. No tienen opción. El bloqueo naval aliado lleva 8 meses estrangulando a Alemania después del armisticio de noviembre. Hay hambre en las ciudades alemanas. El nuevo gobierno, una república que nació hace apenas 8 meses sobre las ruinas del imperio derrocado, no tiene ejército con que resistir si rechaza el tratado. Firman. Y en ese momento, sin que nadie en ese salón lo entienda completamente, se establece la condición necesaria para la guerra más destructiva de la historia humana. No inmediatamente. El veneno tarda tiempo en actuar. Pero ya está en el sistema. Para entender por qué este tratado específico produjo ese resultado específico necesitas entender qué intentaba ser y en qué se convirtió. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 con un armisticio, no con una rendición incondicional. Los ejércitos alemanes en el frente occidental todavía estaban en territorio belga y francés cuando se firmó el cese al fuego. En el frente oriental, Alemania había ganado la guerra contra Rusia y firmado en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk, que le arrancaba a Rusia un territorio enorme. Eso importa porque produce una narrativa. Los soldados alemanes que regresaron a casa en noviembre de 1918 no habían visto a ningún ejército enemigo en suelo alemán. Las trincheras estaban en Francia y Bélgica, no en Alemania. Para muchos alemanes, la derrota no fue visible de la manera en que lo es cuando el enemigo ocupa tu capital. La versión que circuló inmediatamente entre los sectores militares y nacionalistas alemanes era que el ejército no había sido derrotado en el campo de batalla. Que había sido traicionado desde adentro, por los políticos que firmaron el armisticio, por los comunistas que organizaron las revoluciones de noviembre, por los judíos que según esa narrativa controlaban las finanzas y la prensa. Era completamente falso. El ejército alemán estaba militarmente agotado en el otoño de 1918. El general Ludendorff, el arquitecto de la estrategia militar alemana, había comunicado al Kaiser en septiembre que la situación era desesperada y que había que pedir el armisticio. No lo dijeron públicamente. Dejaron que los políticos civiles firmaran el cese al fuego y luego contribuyeron a la narrativa de que habían sido ellos los responsables de la derrota. Esa narrativa tenía un nombre, la puñalada por la espalda. El Tratado de Versalles le dio la munición que necesitaba para volverse creíble. El proceso de negociación del tratado fue, en sí mismo, una contradicción que nunca se resolvió. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a París en enero de 1919 con un programa de 14 puntos que había anunciado en enero de 1918 como la base para una paz justa y duradera. Esos puntos incluían la autodeterminación de los pueblos, la reducción de armamentos, la libertad de navegación y, de manera crucial, una sociedad de naciones que resolviera los conflictos futuros mediante arbitraje en lugar de guerra. Wilson también había dicho explícitamente que la paz no debía basarse en la conquista, las indemnizaciones ni las humillaciones. Alemania firmó el armisticio creyendo que esos 14 puntos serían la base de la negociación de paz. Esa expectativa fue parte de por qué aceptó el cese al fuego. Lo que encontró en Versalles fue diferente. El primer ministro francés Georges Clemenceau tenía 77 años y recordaba personalmente la guerra franco-prusiana. Francia había perdido 1.300.000 personas en la guerra, más de cualquier otra potencia aliada excepto Rusia. El noreste del país, la región industrial más importante, había sido escenario de 4 años de combate y estaba en ruinas.
Clemenceau quería una paz que garantizara que Alemania nunca pudiera volver a hacer eso. David Lloyd George, el primer ministro británico, llegó a Versalles con presiones políticas contradictorias. Su electorado exigía que Alemania pagara. Sus asesores económicos le advertían que una Alemania devastada económicamente sería desestabilizadora para toda Europa. Intentó navegar entre esas dos presiones con un éxito parcial que satisfizo a nadie completamente. Wilson quería los 14 puntos. Clemenceau quería seguridad y reparaciones. Lloyd George quería ambas cosas incompatibles al mismo tiempo. El tratado que emergió de esa negociación fue el producto de tres objetivos incompatibles forzados a coexistir en un documento de 440 artículos. El artículo 231 es donde el veneno se concentra. Se llama la cláusula de culpabilidad de guerra. Establece que Alemania y sus aliados son responsables de causar todas las pérdidas y daños sufridos por los gobiernos aliados y sus ciudadanos como consecuencia de la guerra impuesta sobre ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Esa frase hizo dos cosas simultáneamente. Primero, proporcionó la base jurídica para las reparaciones. Si Alemania era responsable de todos los daños, entonces Alemania debía pagarlos. Segundo, insertó en el derecho internacional una versión de la historia que era, en el mejor de los casos, una simplificación grotesca de cómo comenzó la guerra. La Primera Guerra Mundial fue el producto de un sistema de alianzas, rivalidades imperiales, errores de cálculo y decisiones tomadas por múltiples actores en múltiples países. Austria-Hungría tenía una responsabilidad primaria en el desencadenamiento de la crisis de julio de 1914. Alemania tenía una responsabilidad significativa en la decisión de dar apoyo incondicional a Austria. Rusia tenía responsabilidad en la decisión de movilizar sus ejércitos antes de que se agotaran las vías diplomáticas. Francia y el Reino Unido tenían responsabilidades menores pero reales. Declarar que la culpa era exclusiva de Alemania y sus aliados no era historia. Era una construcción jurídica para justificar las reparaciones. En Alemania fue percibida, con razón, como una humillación que contradecía la realidad histórica. Las reparaciones fijadas por el tratado fueron de 32 millardos de dólares de la época, equivalentes a aproximadamente 400 millardos de dólares actuales. La cantidad era tan astronómica que los propios economistas aliados debatían si era físicamente posible pagarla sin destruir la economía alemana. John Maynard Keynes, que participó en las negociaciones como representante del Tesoro británico, renunció a su cargo en protesta y publicó en 1919 un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz, en el que predijo con notable precisión que las condiciones del tratado producirían inestabilidad económica, resentimiento político y eventualmente otro conflicto. Keynes tenía razón en el diagnóstico, aunque se equivocó en algunos detalles del mecanismo. Las reparaciones, combinadas con la pérdida del 13% del territorio alemán y el 10% de su población, con la confiscación de su flota mercante, con la prohibición de tener un ejército de más de 100.000 hombres, con la ocupación de la región del Rin, crearon una economía alemana estructuralmente débil en un momento en que el gobierno republicano de Weimar necesitaba desesperadamente estabilidad para consolidarse. La hiperinflación de 1923, cuando el marco alemán llegó a necesitar 4 billones de unidades para comprar $1, fue en parte consecuencia de la decisión del gobierno alemán de imprimir dinero para pagar las reparaciones. La crisis destruyó los ahorros de la clase media alemana con una rapidez que no tenía precedente histórico. Ese trauma económico dejó una marca psicológica que el crack de 1929 volvió a abrir con violencia. El tratado también reconfiguró el mapa de Europa de maneras que crearon minorías nacionales atrapadas en estados que no eran los suyos. 3,5 millones de alemanes étnicos, los llamados alemanes de los Sudetes, quedaron dentro de la nueva Checoslovaquia. 1,5 millones de alemanes quedaron dentro de Polonia. La ciudad de Danzig, de mayoría alemana, se convirtió en un estado libre bajo mandato de la Sociedad de Naciones para dar a Polonia acceso al mar, cortando físicamente Prusia Oriental del resto de Alemania.
Estos arreglos violaban el principio de autodeterminación de los pueblos que Wilson había proclamado como base de la paz, pero solo violaban ese principio cuando se aplicaba a los alemanes. Los pueblos que habían estado bajo dominio austriaco, húngaro u otomano obtuvieron autodeterminación. Los alemanes de los Sudetes y de Danzig no. Esa inconsistencia no pasó desapercibida. Se convirtió en el argumento con el que Adolf Hitler, a partir de 1933, comenzó a desmantelar el tratado sistemáticamente mientras las potencias aliadas miraban sin intervenir, paralizadas por la culpa de haber creado condiciones injustas y por el terror de otra guerra. La Sociedad de Naciones, el mecanismo que Wilson concibió para resolver los conflictos futuros y que en cierta medida compensaba la dureza del tratado en su visión, nació mutilada. El Senado de Estados Unidos rechazó la ratificación del tratado en noviembre de 1919 por razones que mezclaban el aislacionismo con la oposición política a Wilson. Estados Unidos nunca entró en la Sociedad de Naciones. La organización que debía garantizar la paz mundial careció desde su fundación del respaldo del país más poderoso del mundo. Sin Estados Unidos, sin la capacidad de enforcement real, la Sociedad de Naciones fue exactamente lo que sus críticos predijeron, un foro de discusión sin capacidad de acción efectiva cuando los estados más poderosos decidían ignorarla. Hitler la ignoró sistemáticamente a partir de 1933. La Sociedad de Naciones habló y deliberó. No hizo nada. El debate histórico sobre si el Tratado de Versalles causó la Segunda Guerra Mundial es más matizado de lo que la narrativa popular sugiere. El tratado fue duro. Pero no fue el más duro que se podría haber impuesto. El Tratado de Brest-Litovsk que Alemania impuso a Rusia en 1918 fue considerablemente más punitivo y les arrebató un tercio de la población europea rusa y la mayor parte de su industria. La República de Weimar sobrevivió los años más difíciles y en 1923 estabilizó la economía y en 1924 inició un periodo de relativa prosperidad. Si la Gran Depresión de 1929 no hubiera colapsado la economía global, si el desempleo alemán no hubiera llegado al 30% en 1932, la República de Weimar podría haber sobrevivido. Lo que el tratado hizo no fue hacer inevitable a Hitler. Lo que hizo fue crear las condiciones en que un político que prometía deshacer la humillación de Versalles tenía un argumento con resonancia real en la población alemana. La puñalada por la espalda. La culpabilidad de guerra injusta. Los territorios arrebatados. Los alemanes de los Sudetes bajo dominio checo. Danzig cortando Prusia del resto de Alemania. Esos agravios eran reales aunque exagerados y tenían su origen directo en el tratado. Hitler no los inventó. Los heredó. Y los usó con una habilidad política que los redactores del tratado en 1919 no pudieron ni imaginar. El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos de Versalles, los delegados alemanes firman. Están firmando en el mismo lugar donde sus padres habían visto proclamarse el imperio que ahora terminaba. La simetría es visible para todos los presentes. Es precisamente por eso que Clemenceau insistió en ese lugar. Lo que nadie en ese salón puede ver es la otra simetría que el tratado está construyendo hacia el futuro. 20 años después, casi exactamente, el 22 de junio de 1940, Adolf Hitler elegirá el mismo bosque de Compiègne donde se firmó el armisticio de 1918 para recibir la capitulación francesa. Ordenará que se saque del museo el vagón de tren donde se firmó el armisticio para usarlo como escenario de la rendición francesa. La simetría obsesiona a Hitler porque el Tratado de Versalles obsesionó a Hitler. Sus primeros discursos, en 1919 y 1920, son en gran medida diatribas contra el tratado. Sus últimas palabras públicas, en 1945, todavía hacen referencia a él. Versalles no creó a Hitler, pero le dio el vocabulario, los agravios y el público que necesitaba. Un tratado que intentó terminar una guerra sembró, con la combinación de su dureza y sus inconsistencias, las condiciones para otra.
La paz de 1919 duró exactamente 20 años. Fue la tregua más cara de la historia.